Gracias. Vamos a continuar pues con, pues como dice el doctor, el penúltimo tema. Espero que estos temas hayan sido de su provecho, que hayan aprendido algo más antes de haber rotado por este módulo. Entonces, vamos a continuar con el tema de síndrome de salida de tórax. Y bueno, arrancaríamos con la definición. A ver, ¿quién me puede platicar de la definición de síndrome de salida de tórax? Yo, doctor. Adelante. Bueno, yo encontré que son diversos trastornos difíciles de tratar que se producen como consecuencia de la compresión intermitente o persistente de los elementos que salen del tórax hacia el brazo y pues van a ocasionar síntomas vasculares, neurológicos o combinados. Ok, y exactamente es un problema compresivo, extrínseco. ¿En qué porcentajes tiene neurológicos vasculares? Podemos dividirlo en tres, entonces sería neurológico, venoso y arterial. ¿Encontraste qué porcentaje se presenta? Encontré que el neurogénico es el que se presenta con mayor frecuencia, en un 95%. Y ya después sigue el venoso, pero eso ya no encontré el porcentaje. El venoso un 3% y el arterial un 2% más o menos. Es el más raro de todos. ¿Y qué causas encontraste que pueden provocar este problema? Tú misma, doctora. Sí, bueno, encontré que hay como otros síndromes que lo pueden originar, o bueno, que se divide en síndrome del escaleno ampliado, pinzamiento neurovascular, de hiperabducción, costoclavicular, síndrome de la costilla cervical y síndrome del escaleno anterior. Pero también encontré que hay algunos morfotipos que lo predisponen, como es el pobre desarrollo muscular, la caída de la escápula, obesidad e hipertrofia mamaria. Y también, bueno, sí. Sí, te escucho. Pues ya a grandes rasgos, pues todo esto es como por anomalías en la primer costilla o la clavícula, por una apófisis transversa larga en C7 o por un callo óseo prominente o una fractura desplazada de la clavícula o de la primer costilla. Entonces también los traumatismos son etiología. Traumatismos, o traumatismo importante o diversos traumatismos repetitivos. Entonces tienen estructuras musculares, tendinosas, óseas, que pueden provocar la compresión del plexo braquial, de la arteria, de la vena. Lo más común es un problema de tipo tendinoso en las ramificaciones del plexo braquial, tipo tendinoso o muscular. Y en las venas, pues lo más común es el pinzamiento que hay entre la clavícula y la primera costilla. Pero, como bien lo dices, todo esto que tú mencionas también lo puede provocar. Ahora, gracias, doctora. Vamos a ver, ¿quién más quiere comentar ahora del el cuadro clínico de síndrome de salida de tórax? Pues depende de la causa que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, si era de la parte nerviosa, que era lo más común, decía que casi el 100% de los pacientes iban a referir una parestesia, podían tener dolor en el cuello, en el músculo trapecio, que era mucho, referían el dolor en el hombro, en el brazo, supraclavicular. Decía que era también algo muy común el dolor de cabeza occipital, entonces que eso lo referían bastante. Y pues las parestesias que decía que llegaban hasta los dedos, podía cubrir los 5 dedos o podía ser solo, decía que en 2 o en 3, pero que igual dependía si era si estaba en el plexo superior o decía inferior, lo dividía en 2 para poder dar los síntomas. Y venoso, de hecho te decía que tenía un nombre... Vas muy bien, permíteme, pero perdón que te interrumpa, vas muy bien. Vamos a detenernos en el neurológico. Entonces, efectivamente eso sucede. Empieza a haber un problema de parestesias o de dolor, pero incluso hay una especie de pseudoclaudicación. Como platicamos, la pseudoclaudicación de origen neurológico en
en las extremidades inferiores, aquí empieza a haber un problema de pseudoclaudicación, porque con ciertos movimientos el paciente se tiene que detener por dolor. Ciertos movimientos donde predomina el levantar los brazos. Por ejemplo, las mujeres. Ay, doctor, me empiezo a cepillar el pelo y se me duerme el brazo y me duele y ya no puedo seguir. O estoy tendiendo la ropa. Bueno, también en los hombres que tienen la ropa, ¿verdad? Ya no puedo seguir. Me tengo que detener. ¿De acuerdo? Entonces, esos son síntomas muy característicos neurológicos. Una especie de pseudoclaudicación. Bien, continúa, doctora. Doctora Paula. La parte venosa. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, en este decía, era un síndrome, tenía hasta un nombre, decía de Paget von Schroeder. Decía que se podía confundir o se decía que era con este. Y aquí se estaba comprimiendo el plexo venoso subclavicular y que lo más común era que se viera un edema en la extremidad. Se podía referir cianosis y decía que una sensación de pesadez iban a referir mucho los pacientes e igual dolor. Entonces que se podía confundir con el síndrome de Raynaud, pero que solo iba a ser en la extremidad afectada, no iba a ser en ambas. Bien, aquí antes de dar detalles del venoso, se me estaba pasando a comentar que hay varios signos que hay en las patologías de origen neurológico. Por ejemplo, está el signo del estrés del miembro torácico, donde a la persona se le pide que esté como crucificada, extendiendo los brazos, y se abren y cierran las manos. Y a los menos de 30 segundos empieza a haber un dolor muy importante en los brazos y parestesia. Está el signo de elongación del plexo braquial, donde yo pongo una posición del paciente recostado, de cúbito ventral, donde le hago una extensión del brazo y comprimo el plexo braquial, y hay un dolor con un toque eléctrico que se extiende hasta el brazo. Esos serían signos característicos del problema neurológico. Ahora, hay signos significativos en el problema venoso. Aquí, el síndrome de Paget-Schroeder es una complicación del problema venoso, donde ya hay una trombosis venosa. Paget se percató en un individuo que estaba haciendo un trabajo de pintura, al estar moviendo cíclicamente el brazo, se dio cuenta que después de eso tuvo una trombosis venosa. Entonces trató de buscar la relación y encontró que había el pinzamiento entre la primera costilla y la clavícula, y que con ciertos movimientos de hiperextensión, se podían provocar, pero incluso otros movimientos como estirar los brazos hacia abajo y levantar cosas, por ejemplo, la bolsa del mandado. Las señoras que van al mercado, o las señoritas, como ustedes, o los hombres también, que también pueden ir al mercado, ¿por qué no? Que levantan las bolsas y entonces se refiere que se le empieza a inflamar la mano o el brazo, que se pone azul. Entonces les asusta mucho, ¿de acuerdo? Entonces ese tipo de movimientos, ahí al contrario de los neurológicos, este tipo de movimientos causan el edema y la cianosis que tú bien comentas, pero son un anuncio, un aviso de que si sigue habiendo ese pinzamiento, se puede presentar una trombosis venosa del eje axilo-subclavio, que es el signo de Paget-Schroeder, ¿de acuerdo? Bien, termínanos de ilustrar con los síntomas arteriales. ¿Encontraste algún síntoma, doctora Paula? Pues decía que la parte arterial, como era de los más raros, que se manifestaba casi siempre ya en una trombosis arterial. Entonces que pues ya era un caso como más grave. Sí, exactamente. Y normalmente puede haber Raynaud, puede empezar con Raynaud. Y es más que una trombosis, un embolismo. Pero sí puede haber trombosis, por supuesto. Bien, ok, ahora, gracias, doctora. Tenemos los métodos diagnósticos. ¿Qué encontraron de métodos diagnósticos? Cuéntenme.
¿Quién quiere comentar? A ver, doctora Evelyn, platícanos, ¿qué encontraste? Bueno, pues la verdad, siento que está medio confuso, pero lo que encontré lo primero, pues es el examen clínico, ¿no? Y se le pedía al paciente que hiciera ciertas maniobras como lo que usted comentaba, ¿no? De levantar las brazos. Generalmente eso provocaría dolor. Pero además había otros estudios de apoyo, como podrían ser la electromiografía, la conducción nerviosa, incluso podía haber también apoyarse de estudios de imagen, como una radiografía, por ejemplo, en el caso de un defecto de la primera costilla o algo así. Ok, entonces, pero incluso en la radiografía, pues puedes encontrar la primera costilla no es tanto el problema. Para poder yo en la exploración física encontrar un pinzamiento entre la primera costilla y la clavícula, hago una maniobra que se llama maniobra costroclavicular, donde le pido al paciente que se ponga como posición de soldado erguido y le pido que haga los hombros hacia atrás. Y entonces voy a perder los pulsos radiales. Entonces ahí tenemos un pinzamiento arterial y venoso, forzosamente. O también en hiperabducción, donde puedo tener pinzamiento y pérdida del pulso. Está la maniobra de Addison, que también habla de este problema donde tiene que correr el paciente su cabeza hacia el lado estudiado, inspirar y tener el brazo extendido. Eso me habla, con eso estoy forzando los escalenos y puedo tener ahí obstrucción o compresión de la arteria o de las ramas del plexo braquial, ¿no? Entonces, eso sería el cuadro clínico, afinando detalles. Pero tú puedes tener una radiografía, no vas a encontrar problemas de primera costilla, pero sí otros como una megapófisis transversa, como una costilla cervical, por ejemplo. Y desafortunadamente hay muchas compresiones que son tejidos blandos, como un tendón anómalo, como el escaleros mínimos, que se llaman, donde no lo vas a ver en una radiografía. Entonces tienes la electromiografía. O también hay que buscar el método, de diagnóstico diferencial. Yo le pido al paciente una radiografía de columna cervical oblicua para ver los agujeros obturadores. Puedo tener ahí espículas, donde puedo tener un problema de origen troncal, digamos, de las cervicales, que hay que descartar, y eso pues también se descarta con la electromiografía, ¿de acuerdo? Y para el problema vascular, pues está el ultrasonido de doble color, que puedo hacer la maniobra y puedo tener yo el ultrasonido enfocado en la arteria o en la vena, y a la hora que hace la maniobra el paciente, pues deja de haber flujo, que ya es más sofisticado, pero con las maniobras se puede dar una idea, pues, casi certera. Bien, ¿qué estudio hay más específico, no sé, encontraste, doctora, más específico para una compresión venosa? No lo encontré, doctor. Bien, ¿alguien encontró? ¿Qué otro estudio puedo hacer para verificar exactamente dónde está la compresión venosa? Un angiotac podría ser, doctor. Sería una flebotomografía, porque angio es más bien pensando en un problema de tipo arterial. Claro que se puede hacer si yo sospecho de una compresión arterial. Pero si hablamos de un problema venoso, yo le pido al paciente, mientras se hace la flebotomografía, que haga esas posiciones. O una flebografía convencional también. Y vamos a ver cómo se aprecia la obstrucción del paso o la dificultad del paso en medio contraste. ¿De acuerdo? Ahora, por último, ¿quién me puede dar los detalles del tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de estos problemas? ¿Quién lo comenta? A ver, doctora Paulina. Doctora Paulina Jaime. Sí, doctor. Bueno, yo encontré que se podía hacer bueno, dependiendo también del origen del problema,
se podría hacer, por ejemplo, una escalenotomía en el caso de que haya compresión muscular. También puede haber una epineurólisis conservadora, también puede haber una plastía de vasos que se pueden ver afectados, o puede haber también, en el caso de que haya costillas cervicales y que ese sea el problema, hacer la resección de estas. También encontré que pues se puede hacer una resección de la primera costilla y pues ya. Bien, pues esos son. Dependiendo del problema, haces una escalenotomía. La epineurólisis, ¿entendiste lo que es? No. Okay. No, doctor. La epineurólisis es simplemente disecar cuidadosamente el plexo braquial, quitándole fibrosis, quitándole algún tendón que esté comprimiendo. Eso es básicamente, ¿no? O sea, dejar limpiecito el plexo braquial. Son procedimientos muy bonitos, muy interesantes, porque se ve a detalle toda la estructura anatómica. Hemos tenido el placer de hacer alguna vez más de uno de estos procedimientos y es muy, muy interesante. Bien, ese sería el tratamiento. Ahora, en el caso del problema venoso, cuando hay una compresión consistente o un trauma constante, a veces se hace una especie de estenosis en la vena. Entonces, una vez que se libera la vena, hay que verificar que no quede una estenosis residual importante del 50% o más. Si ya retiramos la compresión extrínseca y sigue habiendo estenosis, entonces se puede colocar un stent, por ejemplo, para ayudar a evitar que vaya a haber una trombosis o una retrombosis. ¿De acuerdo? Bien. Vámonos a ver imágenes del tema. Aquí hay una presentación de PowerPoint. Entonces, vámonos a la primera. Sí se aprecia, ¿verdad? Las imágenes. Bien, entonces este es el área que nos compete al tema de hoy, ¿no? El triángulo, el opérculo torácico, donde puede estar involucrado principalmente ramas del plexo braquial o alguna otra rama secundaria, compromiso arterial y compromiso. Hay otro músculo que me puede causar compresión extrínseca de las arterias, un músculo que no está en esta zona, sino más periférico. ¿Alguien lo encontró? ¿Qué otro músculo? El pectoral menor, ¿de acuerdo? Que de hecho está aquí. En este esquema podemos ver, este esquema es muy sencillo pero muy fácil de entender, los puntos donde puede haber compresión, que puede ser el escaleno, que puede ser los más importantes, hay varios, pero esos son los más importantes. El escaleno, el pinzamiento de la costilla, de la primera costilla con la clavícula, y el pectoral menor, que aquí sería más bien compresión vascular. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí está el esquema muy bien ilustrado de la compresión venosa por ese pinzamiento. Luego entonces, si tengo yo en estas maniobras que comentamos, costoclavicular, por ejemplo, o hiperabducción, una ausencia del pulso, una desaparición del pulso, pues seguramente la vena, que está más interna, más medial, va a tener una compresión, ¿de acuerdo? Fotografía de un libro donde se ilustra la presencia de costillas cervicales, ¿sí las ven? Bilaterales. Costillas cervicales bilaterales. A mí me ha tocado ver uno solo en mi vida y fue en la residencia, por eso no tengo imágenes. Bien. Y aquí pues sería uno de los manejos tradicionales. El escaleno, recuerden, puede comprimirme ramas del plexo braquial. Entonces, problemas vasos importantes. Entonces, el abordaje normalmente se tiene que hacer
anterior, aunque haya abordaje axilar. Entonces, yo prefiero este abordaje supraclavicular, pero yo lo hago doble, supraclavicular y paraesternal. ¿Para qué? Para estar seguro, cuando es un problema de pinzamiento venoso, estar seguro que toda la costilla primera está retirada y no hay ya posibilidad de que haya una compresión. Porque si yo lo hago por aquí, puedo retirar una porción de costilla, pero no toda, y puede haber todavía pinzamiento residual. Ok. Aquí tenemos el caso de una niña de 9 años, que llegó el papá asustadísimo porque el brazo se le hinchaba, el brazo derecho. Es una flebografía convencional. Entonces, esta es en una posición neutra. ¿De acuerdo? Ahora, le pido que haga la maniobra costoclavicular y miren ustedes cómo aquí hay una estenosis. ¿Sí la alcanzan a ver? Vamos a regreso a la otra. Miren, aquí está muy claro y acá hay una estenosis clarísima. Y cuando le pido que haga la hiperabducción, miren nada más cómo está. Es una oclusión. Una oclusión. Obviamente que cuando le digo al familiar que hay que operar, sale corriendo. No quiso porque era su niña. ¿Se entiende, verdad? Pero pues finalmente pudimos documentar el caso. Este es una fotografía del libro también de la obstrucción de las arterias secundarias a los músculos escalenos. Miren cómo se empieza a generar un aneurisma mecánico, porque la estenosis hace que haya un aumento de la velocidad de la presión postestenótica y provoca un aneurisma. Entonces, este es otro tipo de aneurisma crónico, ningún aneurisma es agudo. Y recuerden que los aneurismas son fuentes de émbolos, muchos de ellos. Entonces, puede haber presentaciones como esta, como bien lo mencionaba por ahí la doctora, ya datos de embolismo o trombosis, ¿no? Bien, este es otro caso. Este es un estudiante universitario de 21 años, jugador de fútbol americano. Entonces, ojo, si ustedes conocen el fútbol americano, yo creo que la mayoría sabe de este deporte, se recordarán que es constantes golpes en los bloqueos, etcétera, etcétera. Entonces, pues él llegó con este síntoma típico de edema y cianosis del miembro torácico izquierdo. Entonces le hicimos la maniobra de costoclavicular y aquí se nota muy bien, hasta flechita tiene ahí, de cómo está muy notorio. Entonces, ya con esta radiografía lo programamos para cirugía. Entonces, este es el abordaje supraclavicular. Y aquí tenemos los escalenos. No me están provocando la obstrucción venosa, pero si ya los tengo ahí, pues los voy a retirar. Porque si ha tenido traumatismos, es muy probable que tenga cierto compromiso y cierta probabilidad de que tenga otros problemas asociados al venoso, como neurológico. Y además, los músculos escalenos están insertados en la primera costilla. Los primeros dos, el anterior y el medio. Entonces van para afuera. Y no nada más los desinterto, los quito lo más que se pueda para liberar estructuras que haya aledañas. Ya que retiré los escalenos, hice una neurolisis, doctora. Retiré todo lo que pueda estar fibroso en el plexo braquial y retiré parte de la primera costilla, hago un abordaje paraesternal y me voy a retirar el resto de la primera costilla. Y así es mucho más difícil que haya pinzamiento. ¿De acuerdo? Entonces, pudimos retirar la costilla en su totalidad. Está en 2 piezas porque fue en 2 tiempos. Pero ya con esto me da tranquilidad. Sería muy catastrófico que después de la cirugía le haga yo algún otro estudio y siga con la estenosis y siga con los síntomas. Hay que estar seguros. De hecho, se le hace una flebografía de control
este está en positivo, haciendo una menor costroclavicular. Miren, hay un paso fácil del medio de contraste. ¿De acuerdo? Bien. Otro caso, mujer, de hecho, a excepción de los traumáticos, el resto de los signos de salida de tórax suelen presentarse más en mujeres. Y sobre todo los neurológicos. Pero aquí tenemos el caso de una mujer oficinista, trabajadora de una dependencia de gobierno, que después de estar varias horas en la computadora, se le dematiza el brazo. Y miren, aquí está, esta es una flebotomografía de regular definición, pero ya la traía. Yo cuando la vi, ya venía con este estudio. Y se alcanza a ver en esta proyección PA. En esta no está tan claro, pero aquí se ve una estenosis. En esta PA, vean el difícil drenaje que hay de la subclavia a la yugula. Y miren cómo hay una dilatación preestenótica, porque aquí se acumula. Viene el retorno venoso y al no tener un fácil paso, empieza a aumentar la presión aquí y se dilata. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en ella se hace exactamente el mismo procedimiento que vamos a ver. Y entonces ya le mando a hacer una flebotomografía, pero de 3D, ¿verdad? Algo pues más específico, no solamente sea más bonito, sino el punto aquí es ver, estar seguro que el problema está resuelto. Entonces, aquí se ve cómo estoy haciendo maniobra de hiperabducción y no se alcanza a apreciar muy bien, pero aquí se nota cómo la primera costilla ya está ausente. Vean cómo apenas quité el pinzamiento, con todas mis precauciones. Por eso hago esos dos abordajes. Sin embargo, cuando tomamos en posición costroclavicular, le pedimos al paciente que inspire y miren, un retorno venoso mucho más ágil, una estenosis residual de un 10%, 15%, y la dilatación desapareció. Si alcanzan a ver la diferencia, la dilatación venosa preestenótica desapareció. Entonces se resolvió. Ahora, este es un caso de un paciente herrero, mucho trabajo manual, rudo, ¿verdad? Que llega así. ¿Qué diferencias ustedes notan? ¿Qué pueden notar ustedes en las extremidades? ¿Y en qué extremidad? ¿Alguien puede comentar? El brazo derecho parece más edematizado. Claro, y no solamente está más edematizado, mira el color, ¿verdad? Y no solamente eso, vamos a ver si podemos poner zoom. Mira el lecho venoso, se nota más marcadas las venas acá que acá. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pues son datos clínicos de que algo está pasando ahí. Incluso en esta fotografía, no le puse flash para que ustedes vieran la textura. Miren cómo está saltada esta vena. ¿Sí la alcanzan a ver? Bueno, entonces tiene red venosa colateral, clínicamente muy importante, edema. Entonces, pues hacemos una flebografía o flebotomografía. Miren, ausencia del eje axilo-subclavio. Este es un paciente que ya incluso tenía varias semanas con la obstrucción, pues ya es manejo médico. El hecho de tener red venosa colateral significa cronicidad. Entonces, lo que se hace es rehabilitación, ejercicios para que la red venosa colateral ayude de manera importante, pero no hay otra cosa que hacer. Entonces, esto lo queremos evitar cuando el paciente presenta síntomas. Avisa que está a punto de trombosarse. Entonces es importante que ustedes lo sepan. Es importante que consideren que esto existe y que cuando tengan sospechas, pues se investigue, lo deriven, o como ustedes quieran, pero que sepan que puede tenerlo y que hagan lo correspondiente para ayudar a prevenir complicaciones. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna?
Bueno, entonces hoy nos fuimos más ágiles en la clase. Qué bueno que la prepararon. Y mañana vamos a ver el tema de pie diabético. Yo les decía ayer, es nuestro último tema, les decía ayer de la importancia y la trascendencia de este tema. Hagan memoria de los pacientes que han visto internados y hagan memoria de aquí en adelante. Y como dice el dicho, de mí se van a acordar ahora que veamos este tema, de lo trascendente y lo importante que es, y la ignorancia, no solamente del paciente, que esa también en muchas ocasiones tiene que ver, por supuesto, pero yo les puedo jurar y perjurar que en un 60-70% de las amputaciones el problema fue la mala conducción del médico que recibe y que trata a ese paciente. Entonces, mañana vemos el tema busquen la definición, las etiologías, a nivel histológico, qué sucede, para poder entender cuáles son los dos tipos de pie diabético, hablando de la neuropatía, cómo se desarrollan las neuropatías, microneuropatías, cuál es el problema bioquímico que sucede, por qué se forma, y bueno, todo el cuadro clínico de los tipos de pie diabético y el tratamiento, y también lo que decía ayer, que estudien las principales fuentes de infección, los principales microorganismos que son los responsables del pie diabético. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde en punto. Vamos a empezar en punto también porque es un tema bastante amplio para poder terminarlo. Nos vemos mañana. Que estén bien. Gracias, doctor. Hasta mañana. Doctor. Gracias, doctor.